Mi nombre es Javier Matamoros Becerra y hoy les vengo a presentar la comunicación América Latina y Europa Occidental, dos vías de canalizar el malestar con la globalización económica. Actualmente estoy llevando a cabo mi doctorando en la Universidad de Extremadura, institución en la cual desde febrero del año 2021 ejerzo como docente. El objetivo de mi comunicación no es otro que analizar la forma diferente en la que la ciudadanía ha canalizado su frustración con la globalización, comparando el caso de Europa Occidental con América Latina. En Europa Occidental los partidos ultranacionalistas han pasado de estar por debajo del 5% hasta mitad de los años 80 para actualmente tener un peso electoral alrededor del 20%. Sin embargo, los partidos de izquierda radical se encuentran por debajo del 5% actualmente. El caso contrario ocurre en América Latina, donde, mientras que los partidos de izquierda radical se mantienen en torno al 20-30% en los últimos 20 años, los partidos ultranacionalistas apenas reciben apoyo electoral. Según la literatura consultada, en la primera fase de mi doctorado, en la fase de revisión de la literatura, uno de los principales determinantes en el apoyo tanto a partidos ultranacionalistas como de izquierda radical, el rechazo a la globalización económica tal y como ha sido llevada a cabo. ¿Pero qué es la globalización? Bueno, pues según uno de los autores más afamados en la temática, como Stiglitz, no es otra cosa que la interacción más estrecha de los países y los pueblos alrededor del mundo, producida por la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y personas a través de la frontera. A esta dimensión de apertura comercial de bienes y servicios y facilidad de los flujos migratorios para moverse alrededor del mundo, hemos de incluir una tercera dimensión como la desigualdad socioeconómica, ya que diversos autores, entre los cuales destaca Milanovich a través de su llamado elefante de Milanovich, relacionan el aumento de la desigualdad socioeconómica con el auge de la globalización. Yendo al caso de Europa Occidental, podemos constatar, según las últimas elecciones europeas llevadas a cabo en mayo de 2019, cómo el partido ultranacionalista ha conseguido un especial buen desempeño en Italia y Reino Unido, aunque en este segundo caso seguramente haya sido el resultado electoral influido por el proceso comúnmente denominado como Brexit. Otros países donde los partidos ultranacionalistas han conseguido un resultado electoral muy alto son Francia y Austria. Por el contrario, sobresale el caso de tres países en el sur de Europa, como es Italia, Portugal y España, en los cuales el partido ultranacionalista ha tenido un desempeño bastante bajo. Otro país que ha conseguido un resultado bastante bajo es Irlanda. Cuando hablamos de Europa Occidental, nos estamos refiriendo a partidos ultranacionalistas. Pero ¿por qué definimos a este tipo de partidos como ultranacionalistas cuando hay diversos etiquetajes como radicalismo, extremismo, populismo, fascismo o nacionalismo? Bien, el término radicalismo hace referencia a partidos que abogan por una reforma profunda del sistema político y económico. Y el término extremismo hace referencia a partidos que están opuestos al sistema democrático liberal. Esta definición en sí no nos define la actividad central por la cual que propugnan este tipo de partidos, por lo cual los desechamos. El término populismo, aunque está bastante en boga, entre otras cosas por los trabajos de Cass Mudde, aboga por una división social en grupos homogéneos y antagónicos para afrontar nuevas problemáticas sociales. Sin embargo, los populismos necesitan una ideología anfitriona en la que alojarse, de tal manera que el término populismo en sí no nos dice gran cosa. La etiqueta fascista hoy en día ha quedado desfasada en el tiempo, ya que el fascismo aboga por un uso de la violencia que no caracteriza a este tipo de partidos políticos, más allá de casos aislados como Amanecer Dorado en Grecia. Por último, el nacionalismo, desde una perspectiva de dar prioridad al Estado-Nación, es el centro ideológico de este tipo de partidos. Dentro del nacionalismo podemos dividir nacionalismo cívico con nacionalismo étnico, que propugnan la nación únicamente formada por elementos nativos, que es la característica principal de este tipo de partidos. Y por ello, cuando nos refiramos a ello,
nos referiremos a partidos ultranacionalistas porque abogan por un nacionalismo étnico. ¿Cuáles son los fundamentos ideológicos de los partidos ultranacionalistas? Podemos observar un rechazo a la globalización, ya que defienden medidas proteccionistas para defender las economías domésticas, recuperación de la soberanía del Estado-nación en detrimento de las instituciones supranacionales, abogan, como hemos indicado anteriormente, por el nativismo, rechazan la inmigración por visualizarla como una amenaza tanto cultural como económica y tienen una fuerte aversión al multiculturalismo. ¿Cuáles son los partidos ultranacionalistas en Europa Occidental? Bueno, los sospechosos habituales. Podemos mencionar el partido del Brexit en Reino Unido, podemos mencionar en Italia el caso de la Lega, podemos mencionar el caso de Amanecer Dorado en Grecia o de reagrupamiento nacional en Francia. ¿Cuáles son, según el consenso empírico, los determinantes de los partidos ultranacionalistas en Europa Occidental? Bien, pues entre la literatura consultada en la primera fase, la fase de revisión de literatura de mi tesis doctoral, hemos podido comprobar que la dimensión inmigraciones dentro de la globalización es la que da mayor respuesta, es la que nos sirve como el mayor elemento explicativo del auge de los partidos ultranacionalistas en Europa Occidental. Sin embargo, existen resultados contradictorios. Es decir, hay casos en los que regiones, áreas con mayor porcentaje de inmigración generan un mayor apoyo a partidos ultranacionalistas y, sin embargo, chocan con resultados de otros trabajos en los que podemos ver que cuanta mayor inmigración existe, menor apoyo a partidos ultranacionalistas. Ese era. Sin embargo, según siguientes análisis llevados a cabo dentro de la línea argumental de mi tesis doctoral, hemos podido comprobar que no es el porcentaje de inmigración el que marca un mayor o menor respaldo a partidos ultranacionalistas, sino el aumento de la inmigración en las últimas décadas. De tal manera que, además, tenemos la casuística que la interacción porcentaje de inmigración y aumento de esta genera un descenso en el apoyo a partidos ultranacionalistas. Es decir, regiones que tenían ya un porcentaje medio alto de inmigrantes entre su población, un aumento de esta genera un descenso en el apoyo a partidos ultranacionalistas. Por último, las dimensiones de apertura comercial y desigualdad son escasamente concebidas como determinantes del auge de partidos ultranacionalistas en Europa Occidental. Una vez que hemos visto la casuística en Europa Occidental, pasamos a América Latina. Si empezamos a analizar de forma descriptiva algunos gráficos sobre las diferentes dimensiones de la globalización, vemos que en Europa Occidental el peso de la inmigración es muchísimo mayor que en América Latina. Cuando pasamos a otro elemento de la globalización, como son las desigualdades, vemos que será la casuística justamente contraria, es decir, la globalización tiene un peso mucho mayor en América Latina que en Europa Occidental. He de destacar que hemos simbolizado los países de América Latina en rojo y los países de Europa Occidental en azul marino. Cuando pasamos a analizar la apertura comercial de bienes y servicios, vemos que a priori los países de Europa Occidental tienen un mayor grado de apertura. Sin embargo, especialmente los casos de Luxemburgo e Irlanda. Sin embargo, cuando pasamos a analizar la apertura comercial únicamente de bienes, observamos que hay un reparto. Observamos que no destacan países de Europa Occidental, sino que entre las primeras posiciones encontramos países de Europa Occidental, pero también vemos casos de América Latina, como puede ser Nicaragua, Honduras o México. A forma de conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir que en Europa Occidental y en América Latina destacan dimensiones diferentes de la globalización. Mientras que en Europa Occidental sobresale la dimensión de inmigraciones como elemento explicativo del auge de los partidos ultranacionalistas, en América Latina destaca el peso de la desigualdad como determinante del éxito electoral de los partidos de izquierda radical. Paralelamente, la inmigración tiene una importancia muy escasa, teniendo los partidos ultranacionalistas un peso poco destacado. En vista de que el aumento de la inmigración genera un aumento del peso electoral de partidos ultranacionalistas en Europa Occidental, en lugares con poca inmigración persistente, sería necesario políticas educativas tendentes a no incorporar al inmigrante como una amenaza económica y cultural en aquellos lugares donde el porcentaje de inmigración sea bajo. En América Latina sería sugerible realizar políticas redistributivas para paliar el malestar generado por la globalización. Los siguientes pasos en esta investigación sería analizar
novedosos movimientos electorales ultranacionalistas que están obteniendo destacados resultados electorales en América Latina, como el caso de José Antonio Kast en Chile o de Jair Bolsonaro en Brasil. Os dejo un pequeño listado de las referencias utilizadas. Muchas gracias por la atención.